Entonces, pero vamos a hablar ahorita acerca de a dónde van los que mueren en Cristo. ¿A dónde van los que mueren en Cristo? Sabemos que los cuerpos de los que mueren en Cristo van a ser resucitados en el día postrero. Eso lo menciona Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. No voy a ir para allá, pero es Juan 6, 39 y 40. Eso es en cuanto al cuerpo. Pero ¿qué de su alma? ¿Qué del yo? ¿Qué le va a suceder al ser, a la persona, en el momento en que muere? Bueno, yo mencionaba que es como si fueran dos dimensiones, dos realidades. La cosa es que mientras estamos en el cuerpo, a ver, cada uno de ustedes toque su cuerpo. Este es su cuerpo, este es su cuerpo, el que tiene aquí. Usted puede sentirlo ahorita, lo puede palpar. Pero mientras vivamos en nuestros cuerpos, nos encontramos sujetos a leyes naturales diseñados por Dios que rigen el universo material. Ya tenemos lo que es la ley de la gravedad, y tenemos tantas leyes, y tenemos que comer, y tenemos que tomar agua, y tenemos que ir al baño, y tenemos que trasladarnos por medio de vehículos, o si no caminar. O sea, hay un montón de leyes que rigen nuestros cuerpos, y nosotros, nuestro yo, nos encontramos en este cuerpo. Pero cuando nuestro cuerpo fallece, cuando ya nuestro cuerpo está muerto, hay otros principios que rigen nuestras almas, y ambas dimensiones ya son reales, y de ambas habla la Escritura. Por ahí en Santiago capítulo 2, versículo 26, aquí podemos ver cuándo es cuando la persona está muerta, bíblicamente. ¿Cuándo es cuando se puede decir que la persona ha fallecido? En Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué cosa? Está muerto. Entonces digan, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y es por eso que en la Biblia hay pasajes que dicen que los muertos nada saben, como Eclesiastés 9:5, que dice que los muertos nada saben, o que los muertos no pueden alabar a Dios. Eso lo vemos en Salmos 88:10, que los muertos no pueden alabar a Dios. O que el rey David no subió a los cielos. Eso lo encontramos en Hechos 2:34, que él no subió a los cielos. Y vea, todos estos pasajes hablan de lo que un cuerpo sin espíritu le es imposible hacer. Siempre con lo que un cuerpo sin espíritu le es imposible hacer. Eso hablando del cuerpo de David, ahí lo podemos ver también en Hechos 2:29, que está hablando de eso, de ese cuerpo, esa cosa que se queda en la tumba, ¿no? Y luego ya Cristo lo va a resucitar cuando Él venga. Dice, cuando Él venga, ¿qué dice? Con los suyos, o sea, con los que nos vieron en Él. Entonces estamos, ahora queremos saber qué creía el apóstol Pedro acerca de qué pasa con el yo, con el alma, cuando el cuerpo muere. Ahora, los seguidores de Russell, o sea, los russellistas, es decir, los testigos de Jehová, y los seguidores de Alan White, los adventistas del séptimo día, o sea, tanto los russellistas, tanto los testigos de Jehová como los adventistas, o como uno les llaman los adventistas, creen que el alma, creen que el yo y el cuerpo son inseparables. O sea, que el yo, el alma y el cuerpo son inseparables. De ahí estriban toda su doctrina. De que, o sea, ellos creen que una vez que el cuerpo muere, uno está muerto, uno está inconsciente, uno no sabe nada hasta la venida de Cristo. Entonces ellos tienen muy arraigado eso. Entonces, cuando mueren, pues están ahí quedan, como que si fuera un animal, porque ellos en una de sus doctrinas, en uno de sus libros, se compara eso, o sea, como un animal, así de fácil, pum, te mueres, ya dejas de existir como persona. Entonces, pero todo tiene que ver con el creer que el alma y el cuerpo son inseparables. Entonces vamos a ver qué es lo que creía el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver ahí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13 y 14. ¿Él creía que eran inseparables o creía que se podían separar? 2 de Pedro 1 versículo 13 y 14. Pues tengo por justo
que tanto que estoy en este cuerpo, ¿se fijan cómo dice? Estoy en este cuerpo. El despertaros con amonestación. Versículo 14. Sabiendo que en breve, y ahí subrayen, debo abandonar el cuerpo. Qué interesante, ¿no? O sea, dice, estoy en el cuerpo ahorita, pero yo sé que después voy a tener que abandonar el cuerpo. Dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y es ahí a finales de Juan capítulo 21, versículos 18 y 9, donde Jesús le declara por qué muerte iba a glorificar al Señor, ¿se acuerdan? Pero no vamos para allá. Pero entonces él sabía, ¿verdad?, que él le iba a pasar eso. Pero dice, debo abandonar el cuerpo. Ahora eso es el apóstol Pedro. Ahora, ¿qué creía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos enseña que el cristiano tiene la confianza de ir a la presencia del Señor cuando muere. Pero fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 9. Y esto, ¿verdad?, queremos enseñarles, ¿verdad?, acerca de a dónde van los que mueren en Cristo, ya que están esas dos creencias. Por un lado, ¿verdad?, pues bueno, estamos en la presencia del Señor, pero sí hay grandes grupos, ¿verdad?, que creen lo contrario, que una vez que uno está muerto, está fallecido y nada sabe, basándose en citas del Antiguo Testamento, que simplemente están hablando de lo que es un cuerpo, ¿no? 2 Corintios 5, 6 a 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque aunque nosotros nos reunimos, ¿verdad?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él está con nosotros, no está con nosotros en cuerpo, ¿sí me explico? Ahorita la palabra de Dios dice que Él ahorita se encuentra, corporalmente hablando, se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Se acuerdan de esas citas? Ahora aquí dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces ya uno puede entender a qué se está refiriendo aquí. Cuando dice que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. No lo podemos ver. No podemos ver aquí, ¿verdad?, al Señor, físicamente hablando. Versículo 8, pero confiamos. Fíjense la palabra confiar, ¿verdad? Es algo de fe, es esperanza. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces aquí uno puede ver, tanto como Pedro como Pablo, que ellos sí creían que el yo, el alma, se podía separar del cuerpo. Que no como otros creen que es inseparable. Que una vez que muere el cuerpo, pues ni modo, dejaste de existir como persona. No, sino que puede estar en la presencia del Señor. ¿Cuándo? Una vez que uno está ausente del cuerpo. Si se fijan, una vez que uno está ausente del cuerpo, está presente al Señor, según el versículo 8. Y lo interesante es lo que dice el versículo 9. Si se fijan, en el versículo 9 está diciendo, así que no importa si estoy presente o ausente, ¿qué debemos hacer? Ser agradables a Él. O sea, yo puedo procurar como persona ser agradable ante Él, ausente del cuerpo. O sea, que veo que no estoy en un estado de, así como que no sé ni dónde está pasando, pero sino que yo hasta ausente del cuerpo, mi meta también es procurar estar delante del Señor, agradándole en todo. Ahora vamos a hablar acerca de otra cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Lázaro? De Lázaro, cuando resucitó Jesús a Lázaro. Es en la pasaje donde él también dice que Jesús lloró. Entonces, en la historia de la Biblia, donde Lázaro es resucitado por el Señor Jesucristo, unos piensan, ¿verdad? Unos piensan que si Lázaro hubiera ido al cielo cuando murió, digo, si es que realmente al morir uno está en la presencia del Señor, si es que realmente él hubiera ido al cielo cuando murió, pues seguramente lo hubiera mencionado después de que resucitó. ¡Ay, vi al Señor! O que si ya estaba en el cielo, pues hubiera sido mejor dejarlo ahí, ¿verdad?, que resucitarlo. ¿Para qué lo resucitas? Está mejor, ¿verdad?, donde se encuentra ahorita. Ahora, lo interesante es
que en la Biblia sí existe el testimonio de uno que fue al cielo y regresó. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 12, 2 al 4. 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Ahí vemos que sí tenemos el testimonio de alguien así. Porque uno hubiera dicho, no, pues se hubiera quedado en el cielo, está mejor. Pero era la voluntad de Dios. Así como en el caso de Lázaro, en la voluntad de Jesús es que volviera. ¿Y para qué? Para que diera testimonio como del milagro tan portentoso de Jesús, de que pudiera resucitar a los muertos aún cuando tenían días de muertos. En 2 Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y fíjense cómo le pone ahí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿qué dice? Hasta el tercer cielo. Acuérdense, el primer cielo es donde respiramos y todo eso, el segundo cielo es donde están las estrellas, y el tercer cielo es la presencia del Señor. Versículo 3: y conozco a tal hombre, y vuelve a decir la frase, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué pasó? Versículo 4: que fue arrebatado al paraíso. Antes mencionó el tercer cielo, ahora el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora notemos 4 cosas en este pasaje que acabamos de leer. 1, el hombre estaba en Cristo, ¿se fijan? Un hombre en Cristo, es decir, era cristiano. 2, fue al tercer cielo, es decir, al paraíso. 3, Pablo deja abierta la posibilidad de que haya sido en el cuerpo o fuera del cuerpo. O sea, no es dogmático. Interesante, ¿no? Porque es el apóstol Pablo. Que vaya que si no sabía un montón de doctrinas, que después las escribió y las tenemos nosotros ahorita en el Nuevo Testamento. Doctrina que Jesús le pasó. Pero podemos ver que aquí él sí dice, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero si se fijan, él no es dogmático de que tenía que ser el cuerpo, porque no se podemos separar del cuerpo. No, si se pone el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y luego también ahí el punto 4 que vemos ahí en la cita es de que el hombre no pudo expresar las palabras inefables que oyó. Y se fijan, o sea, él no pudo expresar lo que había visto. Pero dicen los que saben que el hombre era posiblemente el apóstol Pablo, pero que lo platica en tercera persona para evitar presunción. Porque usted lee el contexto, habla de eso del aguijón de la cana y todo ese tipo de cosas. Entonces lo hizo para evitar presunción, y que tal vez le sucedió cuando fue apedreado y dejado como muerto en Listra. Pero como quiera que haya sido, con este testimonio no podemos negar que tal vez a Lázaro le había pasado lo mismo. Y simplemente regresó y simplemente no pudo expresar las grandes maravillas que él vio. Ahora, vamos a ver la frase el morir es ganancia. Ahí en Filipenses 1, 21 al 23. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, dígale al que está a su lado, el morir es ganancia. Pero luego dígale, si estás en Cristo, si estás en Cristo, si estás en Cristo. Es muy importante eso, si es que estás en Cristo. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne, cuando dice la carne no se refiere carnalmente, sino se refiere en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, puedo predicar, puedo anunciar más de la palabra de Dios a otros, salvar a otros. No sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ahí, ¿cómo dice la frase? Estoy entre la espada y la pared. No sé qué decidir. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, si el día de hoy el apóstol Pablo se encuentra inconsciente, 2 metros bajo tierra,
No tiene ningún sentido que haya dicho que el morir era ganancia y que no sabía qué escoger. O sea, no sé qué escoger, ¿estar predicando o estar 2 metros bajo tierra? O sea, si se fijan, o sea, no existe algo en medio entre él en vida y él en la presencia del Señor. No hay algo en medio que diga, estoy dormido, estoy aquí, consciente. Porque si ese era el caso, pues mejor quédate con vida, ¿verdad? Hasta la venida del Señor. Pero entonces dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando dice deseo de partir, no está diciendo en la venida del Señor, sino está refiriendo en el contexto de morir, lo cual es muchísimo mejor. Entonces es muy importante ver cómo el morir es ganancia. Otra vez, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo, para los que están en Cristo. Cuando dejan el cuerpo, cuando fallece uno, entonces uno está con Cristo. ¿Y a dónde se encuentra entonces el apóstol Pablo ahorita? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Ahora hay que comprender algo, ¿verdad? Para nosotros los vivos, a ver, ¿cuántos aquí están vivos? ¿Cuántos están dormidos? Para nosotros los vivos, los muertos están bien muertos. ¿Okay? Para nosotros los vivos, los muertos están bien muertos. Pero para Dios sus almas siguen estando vivas. Ahora la razón por los adventistas de los testigos de Jehová, una de las razones muy fuertes por las cuales usan la doctrina esa de que mira, cuando te mueres ahí queda todo, o sea, estás inconsciente, no existe otra cosa, ni el alma se puede separar del cuerpo, es decir, el cuerpo está muerto, el alma está muerta. Es por eso de las hechicerías, eso de los mediums, eso de, ¿sí me explico? Esas personas que dicen, vi a mi tío, que mi abuelita, que me comuniqué con mi prima muerta, o qué sé yo. Entonces utilizan entonces inventan eso para entonces contradecir aquello. Ahora, yo sí creo de eso de que que según los medios y todo eso, y están que el tío, que el abuelo y todo eso, que realmente simplemente vienen siendo demonios, usurpando el nombre del tío, del abuelo y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque para nosotros los vivos, los muertos están bien muertos. Y y no necesitamos, es decir, andar cambiando doctrinas. De decir, bueno, es que cuando estás muerto y para poder entonces uno defenderse de que esas otras cosas no son tu tío, no son tu abuelo. No, o sea, la cosa es que no tienes que andar torciendo una doctrina para entonces tratar de estar en calma con otra. O sea, para los vivos, los muertos están bien muertos. Es como el caso de los católicos, y el caso, por ejemplo, de los grupos que entonces dicen que Jesús no es Dios. ¿Quién escuchamos, no? De los grupos que dicen que Jesús, como los testigos de Jehová, y otro que no creen, y hay uno que se llama Iglesia ni Cristo, que en inglés sí le ponen Church of Christ, pero en español es Iglesia ni Cristo, que ellos no creen que Jesús sea Dios. Y otra vez es otro tipo de doctrina, que es como el otro que les decía, en que es como una respuesta una reacción a otra cosa. ¿A qué cosa me refiero en el caso de Jesús, de que no es Dios? Porque ustedes saben como en el caso de la Iglesia Católica dicen que María es madre de Dios, porque dicen, pues es que ella tuvo a Jesús, y si Jesús es Dios, ella es madre de Dios. No. O sea, que Dios existía, Jesús existía aún antes de que María existiera, ¿no? Antes de que existiera la tierra y todo. O sea, Jesús cohabitaba junto con el Espíritu Santo y con el Padre. Pero entonces, para quitar eso de que madre de Dios y todo eso, entonces, pues Jesús no es Dios. Entonces, no hay que torcer una doctrina para entonces tratar de uno defender otra doctrina que está incorrecta. Entonces, en este caso, si nosotros creemos totalmente que los muertos están bien muertos para nosotros, que nos encontramos en este mundo material. Pero para Dios sus almas siguen estando vivas. Ahí dice Jesús en Lucas 20:38. Lucas 20:38. Cuando Jesús dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven
Y está hablando de personas que no nada más están vivas, sino también fallecidas, o sea, muertas en su cuerpo. Entonces dice, entonces, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Ahora, usted puede ver que Abraham murió en Génesis 25:8. En Génesis 25:8, capítulo 25, versículo 8, es donde se dice que Abraham murió. Pero en Juan 8:56, Juan capítulo 8, versículo 56, Jesús dice, Abraham vuestro padre, o sea, el patriarca, se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio, y se gozó. Les dicen los que saben que eso significa que el alma de Abraham fue testigo del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Esa simiente suya que iba a cumplir la promesa a él. Ahí en Génesis 22:18, Génesis 22:18, a Dios le promete a Abraham, en tu simiente, le está diciendo Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En el Nuevo Testamento explica cómo ahí la simiente es Cristo. Y entonces Jesús dice, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces uno puede ver, ¿verdad?, que como, aunque él en la carne, en el físico, ya había fallecido, su alma fue testigo del nacimiento de Jesús. Ahora, hablando de otro que murió físicamente, murió cientos de años antes y llegó a hablar con Jesús, fíjense, llegó a hablar con Jesús de las cosas que él, Jesús, iba a cumplir en Jerusalén. Leamos Lucas 9, 30 y 31. Lucas capítulo 9, versículo 30 y 31. Lucas 9, 30 y 31. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Dice, y aquí dos varones que hablaban con él, o sea, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ya están hablando de Moisés y Elías ahí con Jesús como si nada, ¿no? Como si pertenecieran a la misma generación. Ahora, en Deuteronomio 34:5 menciona la muerte de Moisés. En Deuteronomio 34:5 ahí dice claramente que Moisés murió. Y hasta que fue enterrado, y hasta que Dios enterró su cuerpo donde nadie sabía. Pero como acabamos de leer, su alma estaba todavía con vida, ahí hablando con Jesús acerca de las cosas que iba a hacer en Jerusalén. Entonces uno puede ver cómo el cuerpo y el alma sí son separables. Entonces, ahora, Elías no murió, y por eso no lo mencionamos como otro ejemplo, porque se apareció Moisés y Elías, pero ahí en Segundo de Reyes 2, capítulo 2, versículo 1 y el versículo 11, dice cómo fue llevado, que un carro de fuego separó Elías de Eliseo y se lo llevó un torbellino. Ahora, yo no sé qué sientes o qué piensas al leer todas estas citas que nos enseñan de que podemos estar seguros que cuando el cristiano muere va a parar a la presencia del Señor. Pero me imagino que hace sentir mucha emoción. Imagínense. No es así de que me muero y ¡ay, qué va a pasar! Y me muero. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que le tienen pavor a la muerte? Que le tienen miedo a la muerte. Ahora, en una parte, en una pantalla, yo escuché que hay más personas que le tienen miedo a las arañas que a la muerte. pero sí, hay muchas personas. ¿Por qué? Porque no saben eso del más allá y qué, y uy. Pero en el caso del cristiano, uno tiene toda la confianza. Tenemos esta confianza, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¿Y sabes qué? A Dios también le gusta la idea de que tu cuerpo fallezca para que tú estés ahí luego con Él, en su presencia, según vemos en Salmos 116, versículo 15. Salmos 116, versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Salmos 116, versículo 15. Entonces, por eso en el caso de, por ejemplo, cuando se murió mi abuelita y luego falleció mi mamá, pues no lloramos en el sentido de que, ¡ay!, como los que no tienen esperanza, ¿no? Ándale, ¿qué le va a pasar a ellos? Pero uno llora
su ausencia. En mi caso, yo lloro al pensar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi padre. O sea, ¿por qué? Porque primero murió su mamá, casi a principios de año, y luego ahora su esposa. Ya llegan a cumplir, no estoy seguro si 53 años de casados. Ya me... Entonces imagínense, hermanos, perder a alguien que ha estado a su lado tantos años. Imagínense ya cuando uno ya despierta, ¿verdad?, sin su amada, o si su amado, ya si usted es la mujer, tiene que habituarse. ¿Sí me explico? Cada vez que despierta, usted piensa que está ahí. Mi papá decía, de repente siento que ella está ahí, que yo estoy en un cuarto y ella está acá. ¿Por qué? Porque que su espíritu está ahí. No, sino simplemente por el hábito. Es por el hábito. Ok, uno va caminando y siento que está aquí. Otra vez, no es de que, ay, el espíritu. No es eso. Es por el hábito. Porque como siempre estaba ahí, y uno ya ni lo piensa. Y es lo malo que en vida a veces no apreciamos a nuestros seres queridos. Ya asumimos que están ahí, poniendo gorro. ¿Es cierto? Pero sí me explico, o sea, ya lo asumimos. Y a veces hasta en vida, de repente, pensaba yo que tú estabas aquí conmigo. Y no está, ¿verdad? Pero ¿por qué pensaba? Porque el espíritu estaba ahí. No, sino que simplemente porque por el hábito de tenerlo ahí. Es igual como cuando a uno le quitan la silla, ¿no? Se va a sentar y alguien se lo quita, bolas. ¿Y por qué se sentaba? Porque uno sentía que estaba, no porque la silla estaba ahí, o sea, sino por el hábito, por el uso del hecho de que uno piensa que está ahí. O cuando uno va a agarrar un galón de leche y está vacía, ¿no? Está en la o no, los cartones, porque los galones sí se ve cuánta leche tienen. Me acuerdo en México y uno piensa que está lleno y le hace así. Es que yo pensaba, es que yo sentí que no es eso, simplemente es por el hábito. Pero no es porque, es que me dicen que los espíritus están por aquí. Pero no, es que es por el hábito. Ahora te tienes que desacostumbrar, ahora tienes que agarrar un nuevo hábito de que la persona no está allí. O las personas, por ejemplo, que les cortan las piernas, les cortan los pies por un accidente, todavía lo sienten ahí. Ya no lo tienen, y no nada más lo sienten ahí, a veces hasta lo sienten más largos. Y no está. Entonces, esto les digo, hermanos, para que si ustedes dicen, ay, que yo siento que mi mamá, que yo siento que mi esposo, que yo siento alguien que haya fallecido, es muy largo. Pero acuérdense, entonces cuando nosotros nos morimos, los que estamos en Cristo, directos a la presencia del Señor. ¿Y qué de los que mueren sin Cristo? Una persona en Cristo es una persona que vive para Cristo, entregada a Él. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas 2:20. Entonces ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muy importante, ¿verdad? Pero si no estás viviendo para Cristo, si no estás en Cristo, si no te has bautizado, si no estás entregado en Él, entonces comienza a hacerlo, ¿verdad? Comienza a estar en Él, para que entonces tenga la esperanza de ir a la presencia del Señor cuando fallezca tu cuerpo. Ahora, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Crees que Él murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados? Amén. Pero si tu respuesta es positiva, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados y decidir dejar de hacerlos. ¿Te quieres arrepentir? Nada más se oyó menos. ¿Crees? Amén. ¿Te quieres arrepentir? No, tienes que arrepentirte. Pero si tu respuesta es afirmativa, entonces tienes que confesar tu fe en Jesús. Como cuando las personas pasan al frente de la iglesia de la invitación. Ahora, si estás decidido a confesarle a tu fe en Él,
y al confesarlo a Él como tu Señor y Salvador, pues no te detengas ahí, sino bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Y después de esto, sigue sus mandamientos, como dice ya al final de Mateo 28, junto con el resto de la iglesia. Ahora, si no quieres hacer lo anterior, si no quieres entregar tu vida a Él, entonces no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, en vez de ir a la presencia del Señor, pues irás al Hades y de ahí al lago de fuego. Digo al Hades y luego al lago de fuego porque acuérdense que el Hades viene siendo como una cárcel y el lago de fuego como una prisión. Y si de repente lo agarra la policía uno, ¿a dónde lo echan? A la cárcel. ¿Pero cómo? Si todavía no me han juzgado, todavía no he estado delante de un juez. No, pero ahí te encasillan. Mientras ya no vas a hacer que escapes. Y luego, después de la sentencia, al penal, a la prisión. Entonces, igualmente, si uno no está en Cristo, primero va a una cárcel. Y después de eso, al lago de fuego, después de la sentencia. Entonces, es muy feo. Entonces, y es real. Así como el cielo es real, así también la condenación. Entonces, es muy importante que estemos en Cristo para tener ese gozo de la salvación. Entonces, tú decides a dónde quieres ir. En Apocalipsis 20, 11 al 15, Apocalipsis 20, 11 al 15, y con esto terminamos. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Estoy en Apocalipsis 20, 11. Y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Ustedes saben que hay, aparte del libro de la vida, hay muchos libros donde testifican nuestras acciones. ¿Se dan cuenta? Usted dice: ay, yo siempre quise escribir un libro. Usted está escribiendo un libro ahorita, pero está en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice? Y no nada más dice lo que usted quiere, ¿eh? Porque cuando uno escribe un libro, pues nada más dice lo que conviene, lo que le conviene, ¿eh? Los que han sido acusados por otras cosas, soy inocente. Entonces, pero no, en ese libro se dice todo lo real, todas las verdades. Entonces dice: los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿qué dice? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Porque la primera muerte, ¿cuál es? La física, en la que tal vez todos nosotros participemos. Y cuando digo casi todos nosotros, o puede que todos nosotros, es por eso que pues, puede que el Señor venga y no pasemos por eso, ¿no? Si es que Él viene primero. Pero si Él no viene primero, todos vamos a pasar por esa primera muerte. Pero esta es la muerte segunda, ya cuando es la condenación. Versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para estar en el libro de la vida hay que estar en Cristo. Y otra vez, no nada más me bautizo, ya la hice. No, supone que uno se bautiza como un testimonio de que uno quiere ser discípulo de Él, que uno quiere seguir una vida de rectitud, y uno quiere ser su discípulo, uno quiere seguir su voluntad día con día hasta que el Señor nos llame. Entonces, con esto vamos a terminar. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue? ¿A dónde van los que mueren en Cristo? ¿A dónde van? ¿A la tumba? Vamos al cielo, a la presencia del Señor. Y así como vemos que el apóstol Pablo creía en esto, el apóstol Pedro creía en esto, y así también todos nosotros tenemos esa confianza en Él. Y cuando uno piensa en el cielo, tantas cosas cambian desde nuestro punto de vista de las cosas materiales. Porque las cosas materiales se van con nosotros.
y se quedan, ¿verdad? Pero con el favor del Señor, por la gracia del Señor, nosotros nos vamos ya con Él. Y si Él viene, dice que Él traerá con Él a los que durmieron en Él y serán transformados, ¿verdad? Y los cuerpos de los muertos serán resucitados. Es algo precioso. Pero eso sí, tenga usted por seguro, ¿verdad? Del momento en que alguien fallece, que está ausente del cuerpo, está presente con el Señor. Dios los bendiga. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que quiere hacer lo que decíamos al final, quiere estar en Cristo, porque usted no está en Cristo, pase frente cuando tengamos el himno de invitación. Y si usted ya está en Cristo, pero se ha alejado de Él y quiere usted reconciliarse el día de hoy, también tiene la oportunidad. Gracias.